Hola, te invitamos a compartir el estudio de la Palabra de Dios dada hoy por la hermana Mónica Díaz. Perfil profético del tiempo del fin según Zacarías. Continuaremos este presente estudio de perfil profético del tiempo del fin según Zacarías y vamos a continuar meditando la profecía de Zacarías. Estamos considerando la segunda división de la profecía de Zacarías, denominada las profecías del día, que va del capítulo 7 al 14. Y continuaremos meditando acerca de la exaltación de la potencia judía vista en el capítulo 10. En la continuidad de nuestro estudio, hemos estado considerando este hermoso versículo y leemos el versículo en Zacarías capítulo 10, verso 4. De él saldrá la piedra angular, de él la clavija, de él el arco de guerra, de él también todo apremiador. Tenemos en esta breve cita, como suele ser el caso en Zacarías, una alusión a declaraciones hechas por varios profetas anteriores en referencia al carácter del Mesías. Ya contemplamos el carácter del Mesías visto como la piedra angular y también la clavija o el clavo, y en la contemplación del último detalle lo vemos en el carácter de el arco de batalla. Y consideramos el texto visto en Isaías capítulo 63, verso 2 al 4 y leemos. Verso 2. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar? Verso 3. He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Verso 4. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Donde el Mesías es retratado como vestido con majestad, marchando con la grandeza de su fuerza para vengarse de las naciones. Así que en este pensamiento seguimos el relato de los acontecimientos. Después de las edades, vemos la respuesta en Isaías capítulo 63, verso 3 y leemos el verso. Verso 3. He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Estas dos descripciones del Mesías lo retratan en su doble oficio como sacerdote y rey. Como sacerdote lo vemos como aquel que se ofreció a sí mismo como nuestro representante ante Dios. Él se dio en sacrificio y ahora somos representados por Él en gloria por la virtud de dicho sacrificio. Como rey, Él será revelado desde el cielo con los mensajeros de su poder en fuego llameante y tomará venganza sobre los que no conocen a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Leemos la porción en 2 Tesalonicenses capítulo 1, versos 7 al 10. Verso 7. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Verso 8. En llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Verso 9. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y verso 10. Cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. El apóstol Juan, en sus visiones de Patmos, también nos da una descripción de él en este último aspecto, descendiendo del cielo con su poderoso ejército para hacer guerra contra todos sus enemigos. Leemos en Apocalipsis 19, versículo 1 al 16, en donde vamos a ver en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Leeremos los versículos. Verso 11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Verso 12. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Verso 13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Verso 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Verso 15. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él
pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y verso 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. El opresor es la última denominación dirigida al Mesías en esta cláusula. El significado exacto es algo dudoso porque la construcción es inusual y peculiar, pero parece implicar que el Mesías, en su segunda venida, reunirá en sí mismo toda autoridad y gobierno, ya que Él es el Rey en la voluntad de Dios. Él no solo será el elegido entre las personas, sino también el exactor, el gobernante más absoluto y autocrático que el mundo haya visto jamás. Será el déspota de todos los déspotas, soberano de los cielos y la tierra, y sin embargo será un dominio de pastor gentil y amable, firme y tierno, pero magistral. Déspota significa soberano, que gobierna con un poder total sin someterse a leyes ni a limitaciones. La soberanía de Dios se manifestará plenamente en el reinado de Cristo sobre la tierra. Será un reino de justicia, por aquel que es glorioso en santidad, infinito en compasión, cuya naturaleza misma es amor. Será un terror para los impíos, pero un gozo y deleite para los justos, la plenitud de la bendición para su propio pueblo. Pero la palabra opresor parece sugerir que el pensamiento de su aplicación con respecto al Mesías de Israel o gobernante absoluto es en su relación con sus enemigos, pues no será para ellos como su propio pastor, sino que Él exigirá de ellos obediencia y sometimiento con vara de hierro y hacer que Israel se enseñoree de ellos. Por lo tanto, en este respecto podríamos citar con el salmista en el Salmo 2, versos 10 al 12 y leemos. Verso 10. Ahora, oh reyes, sed sabios, sed instruidos, jueces de la tierra. Verso 11. Servid al Señor con temor y regocijaos con temblor. Y verso 12. Besad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis del camino, cuando su ira se enciende solo un poco. Bienaventurados todos los que ponen su confianza en Él. El próximo versículo de nuestro capítulo, al verso 5, despliega el pensamiento del gobierno de Cristo y el cambio que vendrá sobre la gente y el cambio en su favor. Y leemos Zacarías capítulo 10, verso 5. Y serán como valientes que en la batalla huellan al enemigo en el lodo de las calles, y pelearán porque Jehová estará con ellos, y los que cabalgan en caballos serán avergonzados. Cuando Él aparezca, los enemigos de los judíos estarán apesadumbrados, pero se alegrarán. El verso 5 se refiere a la terrible batalla de Armagedón, una guerra nunca vista antes en la cual se luchará hasta el final. Todas las naciones sentirán el peso de la ira de Cristo. El rey de los judíos aparecerá para luchar por su pueblo. Es judío, de la casa de David, de la familia de Judá. Él convertirá a su pueblo en el caballo bueno en el conflicto. Ya no serán como un rebaño de ovejas atribulados e indefensos que huyen de los lobos, sino muy por el contrario, serán transformados en valientes hombres que pisotean a sus enemigos hasta el polvo. Estos últimos serán mezclados con el lodo de las calles y serán tan viles e inmundos como la tierra. El significado de este hecho figurativo es que estarán tan golpeados que no serán reconocibles desde el barro. Es una frase displicente que se usa para describir a los adversarios del Señor y de su pueblo, mientras que el pueblo de Dios es comparado con piedras de una corona elevados sobre la tierra. Ellos prevalecerán sobre sus enemigos, sencillamente porque Jehová está con ellos. Este es el secreto y la fuente de su fuerza. La caballería enemiga, contada como su mayor poder, será confundida. En ese día de maravillosa victoria, Israel experimentará y por tanto comprenderá las palabras del salmista David en el Salmo 27. Y leemos el Salmo. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. El remanente de Judá será el primero en recibir las bendiciones de la fuerza del Señor, pero toda la casa de Israel también participará en el victorioso conflicto de los siglos. Leemos en Zacarías capítulo 10, verso 6. Porque yo fortaleceré la casa de Judá y guardaré la casa de José y los haré volver, porque de ellos tendré piedad y serán como si no los hubiese desechado, porque yo soy Jehová su Dios y los oiré. El Señor los salvará. Esto significa una salvación física de los ejércitos de las naciones que se reunirán alrededor de Jerusalén en ese gran día del Dios Todopoderoso.
como leemos en Apocalipsis capítulo 19, versos 17 y 18, y que serán derrotados y desconcertados por completo. Y leemos la cita, Apocalipsis 19, 17. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. Verso 18. Para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Entonces Israel poseerá su tierra en paz. Ya no se dividirán en dos reinos separados, sino que se unirán en un solo pueblo con un destino común. Vivirán con seguridad en su propia tierra, ya no más será el objeto al que disparan todas las demás naciones. Dios será su salvador y restaurador. Los establecerá en su propio lugar en medio de la tierra como su tesoro especial. Él borrará todos sus pecados pasados y limpiará todas las lágrimas de sus ojos. Además dice, serán como si no los hubiera desechado, lo que nos recuerda la mayor promesa del nuevo pacto. En Jeremías capítulo 31, verso 34, y leemos: Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Ezequiel capítulo 36, verso 11, dice: te estableceré en tus antiguas propiedades y te haré mejor que en sus comienzos. Y leemos en la porción más ampliada. Te estableceré en tus antiguas propiedades y te haré mejor que en tus comienzos. Multiplicaré sobre vosotros hombres y ganado, y serán multiplicados y crecerán. Y os haré morar como solíais antiguamente, y os haré mayor bien que en vuestros principios, y sabréis que yo soy Jehová. Que concuerda con las palabras de Jehová a través de Zacarías. Él declara, es como Jehová el Dios inmutable y que guarda el pacto de Israel, que él habla así, razón por la cual la nación pecadora no ha sido destruida. Israel bendito, él se mostrará a sí mismo como su Dios en su periodo lleno de acontecimientos. La era Lo-ruhama, así como la era Lo-ami en la historia de Israel, terminarán. Entonces los escuchará y les responderá, tal como lo declaran otros profetas. Isaías anuncia con valentía este hecho por la palabra de Jehová. Y leemos en Isaías capítulo 58, verso 9. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamará y dirá él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Leemos en Zacarías capítulo 10, verso 7. Y será Efraín como valiente, y se alegrará su corazón como a causa del vino. Sus hijos también verán y se alegrarán, su corazón se gozará en Jehová. Las 10 tribus completas están incluidas en estas promesas como indica la siguiente cita. Los hijos de José a menudo se llaman Efraín en las Escrituras, pero las 10 tribus también se la denominan así. Aquí se refiere a este último. Ellos también tienen parte en las promesas de Judá. Estas tribus de la época de Zacarías todavía estaban en el exilio. Una mera fracción de ellas se había unido al resto de los judíos que habían regresado después del cautiverio babilónico. Lo mismo sucederá en los últimos días. Toda la nación, no solo Judá, tiene una parte en su pariente redentor, el Hijo de David y el Hijo de Dios, cuyo advenimiento a Sión el profeta había retrasado con tanta alegría en el capítulo 9. Vendrá por la salvación de Israel, así como por la de Judá. También serán equipados como valientes y sus corazones danzarán con alegría como a través del vino. Está representando al Espíritu Santo que se derramará sobre ellos. Serán llenos de la presencia refrescante del Consolador que Jesús les prometió en su primer advenimiento, si tuvieran oídos para escuchar. Leemos los pasajes en Juan capítulo 14, verso 16 al 26 y el capítulo 15, verso 26 al 27. Leemos primeramente el Evangelio de Juan capítulo 14, verso 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Verso 17. Y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Verso 18. No os dejaré huérfanos,
vendré a vosotros. Verso 19. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Verso 20. En aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Verso 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Verso 22. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Verso 23. Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mis palabras guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Verso 24. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Verso 25. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Y verso 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. En Juan 15, 26 leemos: Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Verso 27. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Ahora leeremos en Zacarías capítulo 10, verso 8. Yo los llamaré con un silbido y los reuniré, porque los he redimido, y serán multiplicados, tanto como fueron antes. Y su alegría permanecerá para siempre. Sus hijos lo presenciarán y se sentirán movidos a desear la misma experiencia. Será una nación llena del Espíritu Santo durante el reinado de 1000 años de Cristo. Nunca perderán la energía espiritual o el fervor del amor con que comenzaron. Será más glorioso de lo que la lengua pueda decir. El Señor será su gloria y su canto cuando haya cumplido estas promesas. Su corazón se regocijará en él. Declara: les silbaré, los juntaré, porque los he redimido y serán multiplicados tanto como fueron antes. La palabra usada aquí para silbar también se traduce como llamar, silbato o flauta en profecías anteriores. Isaías lo usa cuando habla del Señor reuniendo a las naciones alrededor de Jerusalén para castigar a su pueblo. Y leemos en Isaías capítulo 7, verso 18. Sucederá en ese día que el Señor silbará, o silbará la mosca que está en los confines de los ríos de Egipto, y la abeja que está en la tierra de Asiria, y vendrán. También el profeta dice en Isaías capítulo 5, verso 26, y leemos: Él levantará estandarte a las naciones, y silbará por ellas, etc. El significado es que el Señor reunirá a las naciones hostiles contra Jerusalén, pero la palabra también tiene un significado más delicioso. Se usa también cuando el pastor hace señales a su rebaño, que es especialmente el cuadro que se presenta aquí. Han seguido a los falsos pastores en días pasados y todavía lo están haciendo y continuarán haciéndolo hasta que hayan aprendido, para su pesar, que los tales son guías ciegos. Se han alejado y apartado del verdadero pastor y han sido afligidos, pero Él los reunirá en breve. Visitará su rebaño, como dice el verso 3. Les tocará la flauta y ellos correrán tras Él. Él hará esto por la razón indicada: los ha redimido. Se les ha comprado una redención total y completa mediante la sangre de la cruz. Serán redimidos de todas sus iniquidades y serán conocidos como el pueblo santo, los redimidos del Señor, desde cuyo momento amarán y servirán a Él, su Redentor, que los redimió de aquel que era más fuerte que ellos eran, y aumentarán como aumentaron. Es un hecho bien conocido que no hay un pueblo que se haya multiplicado tan rápidamente como el judío desde el principio del siglo XIX. Es un signo llamativo de los tiempos. Ha crecido de la cantidad comparativamente pequeña de 5 millones en ese momento a por lo menos 16 millones. Y esto a pesar de los pogromos. Pogromo significa saqueo y matanza de gente indefensa, especialmente judíos, llevado a cabo por una multitud. El hacinamiento, el hambre y la persecución despiadada, etc. Pero la vieja historia de Israel en Egipto se ha repetido. Cuanto más afligidos estaban, más rápido se multiplicaban, como se ve en Éxodo capítulo 1, verso 7. Es así la protección del Señor para con su pueblo.
Que el Señor añada ricas bendiciones a cada uno. Amén.